Bien, iniciamos la gestión de permisos en Debian Linux como parte del tema 3. Vamos a hablar de Linux donde todos se van a entender como, bueno, vamos a ver en Linux que todo se entiende como un fichero, es decir, los directorios van a ser ficheros, los archivos son ficheros, los dispositivos son ficheros. A nivel de permisos los vamos a tratar igual. ¿Qué permisos vamos a poder realizar sobre estos ficheros? Bueno, pues vamos a tener tres fundamentales: el ver, modificar o ejecutar. Y van a existir tres tipos de usuarios o grupos que pueden acceder a los ficheros. El propietario, que va a ser el que cree el fichero o el que realmente lo va a gestionar como dueño del fichero. Grupo es el grupo al que pertenece el fichero y que inicialmente va a ser el grupo del propietario, el grupo principal del propietario. Y luego otros que serán el resto de usuarios y grupos, que no son ni el propietario ni el grupo al que pertenece el fichero. Bueno, sobre esto hay que entenderemos, bueno, vamos a ver que los ficheros pues van a tener unos permisos. ¿Cómo se pueden ver los permisos? Con ls-l. Entonces, si vamos a la máquina virtual, vamos a la máquina virtual, nos situamos ahí, lanzamos un ls-l y vemos en formato largo, que se dice, toda la información de cada fichero. Por ejemplo, aquí tenemos file1 y vemos en la parte de la izquierda los permisos. El primero no correspondería a permisos, sino a un identificador, este guión, de si es un archivo o un directorio. Si es guión lo entenderemos como un archivo, si es una D es un directorio. Luego tenéis 9 letras aquí o guiones, pues una combinación de las letras RWX o unos guiones pueden aparecer. Bueno, pues ¿qué es eso? Eso va a ser los permisos. Los permisos van a ser la R va a ser leer, ver, W va a ser escribir, editar, modificar, es decir, y borrar, y execute será ejecutar, la X. Si es un script, entonces necesitará la X para poder lanzarse. Y según el RWX donde se encuentren, serán permisos que se apliquen o al propietario, o al grupo, o al resto. Es decir, si son los tres primeros RWX que existen, o los tres primeros posiciones, hablaríamos de permisos aplicados al propietario. Si son la cuarta, quinta y sexta posición, es decir, la primera, esta que tenéis aquí, considerarla como el 0, digamos, y contamos desde aquí la 1, la 2, la 3 para el propietario. La 4, 5 y 6 se aplican al grupo y las 7, 8, 9 a otros. Y aquí hay RWX, pero puede haber otra combinación, guión, 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 igual que aquí hay guiones, pues también. Eso es una combinación que queramos nosotros según le apliquemos a propietario, grupo o resto los permisos. Bueno. Bien, entonces, bueno, vamos a la máquina virtual, lo entenderemos mejor viéndolo directamente aquí y, por ejemplo, el fichero file1, vale, pues RWX significa que tenemos permiso de lectura, permiso de escritura y permiso de ejecución ¿para quién? Para el propietario, José Ramón, que sería esta columna donde aparece el propietario. Los siguientes tres, el 4, quinto y sexto, RW-, vale, R significa que el grupo, bueno, esta combinación de tres tiene que ver con el grupo al que pertenece el fichero, que el grupo al que pertenece es esta columna. Y es el grupo José Ramón, es decir, el fichero pertenece al propietario José Ramón, que es esta columna propietario, y al grupo José Ramón, que es en esta, es decir, estamos analizando esta línea. Y según la posición de cada elemento distinguimos lo que es propietario, lo que es grupo al que pertenece, lo que son permisos y más información que hay, pero bueno, me interesa eso. La R, W- significa que el grupo puede leer, escribir, pero no puede ejecutar. El guión significa que no tiene ese permiso. Luego si es un script no lo podría lanzar ningún otro usuario que pertenezca al grupo, solo el propietario, que sí que pertenece a ese grupo. Otros, el resto, ¿qué va a poder hacer? Leer. Es decir, cualquier otro usuario o grupo del sistema lo único que va a poder hacer es leer sobre este fichero. No podrá escribir en él, ni borrarlo, ni tampoco ejecutarlo en el caso de que sea un script. Estos permisos, si hablamos de directorios, tienen algunas ligeras diferencias en lo que es el comportamiento. Puesto claro, un archivo entendemos claramente que lo abrimos, por ejemplo, un archivo de texto, abrimos con el bloc de notas o el notepad, el gedit
En Linux lo abrimos, vemos su contenido, escribimos líneas y lo guardamos. Luego es lógico, digamos, la lectura y la escritura se ven muy lógicas. Pero ¿qué es una lectura y una escritura en un directorio? Bueno, pues aquí tenéis la explicación respecto a directorios. Respecto a directorios, un read, una R, lo que significa es poder hacer un ls dentro del directorio, pero va a ser necesario también que esté activo el X. Es decir, una R y una X lo que nos va a permitir es hacer un ls dentro del directorio, ver el contenido. Siempre que esté, siempre que esté activo el X. En los entornos gráficos, si no está el X, directamente ni siquiera te aparecen en los entornos gráficos. En los exploradores de archivos, si no tienes la X, desaparece del explorador, quedaría como oculto. Ni siquiera abriendo una ventana gráfica buscando el directorio lo encontrarías. Es decir, el X es necesario y la R también para acceder al directorio y ver su contenido, tanto en entorno gráfico como en el texto, hacer un ls. La escritura nos va a permitir sobre el directorio crear, modificar o borrar archivos dentro del directorio. Es decir, vamos a poder escribir archivos, modificarlos y borrar archivos que hay dentro del directorio. También necesitaremos la X, puesto que sin la X, como dice aquí abajo, no se puede hacer ni un CD al directorio, ni se puede abrir. Es decir, realmente la X impide el acceso al directorio. Luego hay que tener la X en el directorio para poder acceder a él. Luego ya vemos si se puede leer los ficheros que hay dentro, escribir sobre ellos, dependiendo de si tienen también la R o la W. Porque la W en este caso, crear, modificar o borrar archivos. Vale. Eso es importante y fijaros en esta nota que aparece aquí, esta explicación. El permiso de escritura de un directorio permite borrar archivos que contenga, aun cuando no tengan permisos de escritura. ¿Qué significa esto? Esto es interesante, porque si el directorio no tiene el permiso W, no podremos borrar ficheros de su interior. Vamos a volver a la máquina virtual y lo vais a ver mejor. A ver, yo voy a crear aquí, vamos a ver, creo un fichero, un directorio llamado prueba en mayúscula y dentro voy a crear un fichero llamado prueba1.txt, ¿de acuerdo? Hago un ls de prueba, un ls, veo que prueba 1 tiene el permiso de escritura, ¿vale? Prueba 1 dentro de prueba tiene el permiso de escritura. Y el directorio prueba, ¿qué permisos tiene? Tiene el de escritura para mí, que lo acabo de crear. Pero ¿y si me quito yo el permiso de escritura? Con u menos w sobre prueba me quitaría el permiso de escritura, ¿vale? Ahora no, el directorio deja de tener permiso de escritura, pero su contenido, con el -l, veo el contenido, sigo teniendo un fichero prueba1.txt que sí que tiene permiso de escritura. ¿Lo puedo borrar? Vamos a ver. Hago un prueba rm de prueba 1, permiso denegado, es decir, al no tener permisos de escritura sobre ese directorio ya no puedo ni siquiera borrar el contenido, aunque dentro haya ficheros que sí que tienen permiso de escritura para mí, para el propietario. O sea que eso es importante cómo actúa el directorio ahí. El directorio protege el contenido según tengas W o no activo. Incluso si dentro no tuviera, fijaros también, es importante. Yo ahora le doy con chmod, le añado el permiso de escritura y al fichero prueba 1 es al que le quito el permiso de escritura. Se da también la situación donde el fichero no tiene permiso de escritura, la otra es una situación inversa, digamos, donde es el fichero el que no lo tiene, mientras que el directorio sí que tiene el permiso de escritura. Y ahora intento hacer un rm. Dice, borrar el fichero regular vacío protegido contra escritura. Me dice que el fichero no tiene permiso de escritura, pero yo el directorio sí lo tengo. Entonces se da esta situación en la que si le digo que sí con la S, me borra el fichero. Ha borrado el fichero, es decir, realmente es indispensable tener la escritura, pero es que encima, aunque los ficheros de dentro no tengan permiso de escritura, los voy a poder borrar, puesto que el directorio es de mi propiedad. Y teniendo yo permisos de escritura en ese directorio, siempre voy a poder borrar el contenido.
decir, que es un comportamiento interesante que hay que tener en cuenta, que es el directorio con la W el que de algún modo manda sobre los ficheros en los permisos de escritura. Es decir, teniendo escritura en el directorio puedo borrar su contenido. Incluso podría borrar ficheros que no me pertenecieran. Si están en mi carpeta de la que soy propietario y tengo permisos, puedo borrar cualquier cosa que haya en el interior. Bueno, pues es importante que tengáis en cuenta esta circunstancia. Y por último, bueno, ya hemos hablado de execute, que es el que permite hacer un CD. Si no tenemos la X, ni siquiera podremos hacer un CD en el directorio. Es decir, si volvemos a la máquina virtual, si prueba, le quito la X a todos, y ahora si os fijáis, prueba no tiene la X, e intento hacer un CD sobre prueba, permiso denegado. Entonces es interesante el comportamiento de la X, que es que hace inaccesible el directorio, con lo cual no puedes ni siquiera hacer un ls, no puedes abrirlo, ningún entorno gráfico accederle, le aparece oculto. Entonces ya digo que es una forma de controlar el acceso a los directorios, ocultarlos o por seguridad, digamos. Muy bien, bueno, pues eso es lo que hemos estado comentando aquí, de una línea, a quien se aplican los tres primeros de permisos al propietario, los otros al grupo y los otros al resto. Esta diapositiva nada más que comentar. Y bueno, en un vídeo a continuación vamos a hablar ya de cómo modificar esos permisos a partir del chmod. De momento lo dejamos aquí.